Ok, perfecto. Pues bueno, buenas noches a Semilla de Vida, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase. Hoy tenemos una clase de verdad súper interesante. Me encantó cómo, por ejemplo, Abraham, David y Pablo manejaron el fracaso en su vida. Y sabes, hay mucho que aprender de esta clase. Es una clase que trae muchísimo aprendizaje porque pues todos en algún momento de nuestra vida pasamos por un fracaso, pasamos por esas temporadas difíciles, por esas temporadas que a veces decimos, wow, ¿cómo puedo salir de esto? Pues vamos a orar, vamos a darle el lugar al Espíritu Santo de Dios para comenzar con esta enseñanza de esta noche. Y bueno, y Señor, te damos gracias, gracias precioso en el nombre de Jesús por tu obra en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres el único que nos das conocimiento, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo revelación, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que hablas a nuestros corazones, a nuestra vida, y solamente, Señor, a través de tu preciosa palabra de la buena noticia, Señor, nosotros somos transformados. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres el que nos enseñas, tú eres nuestro maestro por excelencia, tú eres el que nos ayudas, el que nos llevas a toda verdad, Padre, el que nos incluso nos hace recordar tu palabra en el momento preciso y oportuno, Señor. Yo te agradezco por cada persona que va a escuchar este material. Te pido que abras los ojos de su entendimiento, que sus oídos estén abiertos, pero que tengan un corazón dispuesto, Señor, para escucharte, pero sobre todo para obedecer, Señor. Enséñanos a obedecer, precioso. Enséñanos, Señor, a amar lo que tú amas, a odiar lo que tú odias, Señor. Pero sobre todo, Padre, nosotros queremos ser esas vasijas de barro, Señor, donde tú has invertido tu poder. Yo bendigo a cada persona que me escucha, que me escuchará posteriormente cuando quede grabado. Y yo oro, Señor, para que seas tú en el nombre de Cristo Jesús trayendo esta enseñanza. Pues bueno, vamos a hablar del fracaso, este tema que a veces no nos gusta tocar, pero muchos de nosotros pasamos por esas épocas donde, híjole, nos sentimos realmente terribles. Yo he pasado por esas temporadas y, y sabes, cuando estudiaba este tema, me sorprendió cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, a pesar de lo que nosotros hacemos, sabes, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue ayudando, Dios sigue siendo fiel con nosotros. ¿Y alguna vez has experimentado el fracaso? ¿Sabes? Abraham, David y Pablo, porque muchos más lo experimentaron, pero como que me enfoqué un poquito en estos, también fracasaron, ¿sabes? Y probablemente es que tú también hayas pasado por estos tiempos donde dices, wow, no puede ser, no puede ser que haya pasado esto, sucedido esto, ¿no? Y la manera en la que nosotros manejamos el fracaso puede ser la clave del éxito o bien la raíz de la miseria crónica, la pérdida y la derrota. Y aquí hay muchas, pero muchas, ideas. Bueno, aquí puse algunas ideas que podemos nosotros tener en cuenta para salir de esto. ¿Cómo nosotros podemos manejar el fracaso hablando desde un tema bíblico, ¿no? Entonces, tu éxito existe. Hoy existe tu éxito en el corazón de Dios. Y antes de que ocurra un fracaso, Dios ya nos ha dado la victoria. Y sabes, vamos a empezar con Jeremías 29, versículo 11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mira, este versículo habla algo hermoso. Y sabes, muchas veces nosotros echamos la culpa a Dios de todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero sabes, Dios tiene planes para tu vida y es un fin esperado. Es un fin que Él ha esperado y es un fin de paz. Ajá. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y los planes que Él tiene para nosotros son de bien, son planes de bien. Ajá. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Muchos piensan que Dios es el autor del mal en nuestras vidas y, ¿sabes? Esto es un engaño. El fracaso no puede obstaculizar, escucha por favor, el propósito de Dios para ti y para mí. O sea, no puede, no puede. Entonces, el fracaso final ocurre cuando nosotros estamos perdiendo la fe en Dios. Ujú. Una característica del fracaso es que alguien que ha elegido resistirse a la gracia de Dios, ¿cómo? Tiene pensamientos erróneos acerca de Dios, pensamientos equivocados acerca de uno mismo. Ajá. Y piensa mal acerca de las circunstancias. ¿Sabes? Quiero decirte algo importante. Una mente negativa. Ajá, porque recuerda, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Amén. O sea, si nosotros estamos pensando en cosas negativas, estamos trayendo eso a nuestra vida. Si nosotros tenemos la imagen de un Dios que castiga, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando de él? ¿No? O sea, es bien importante que tú y yo tengamos pensamientos claves, sobre todo en este proceso. ¿No? ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos que están equivocados, un pensamiento equivocado crea una realidad equivocada. Y sabes, y a veces decimos, ¿y por qué me está pasando esto? O sea, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. El amor de Dios, ¿sabes? Nunca fracasa. Amén. Sí, muchas veces nosotros somos los que estamos fracasando, pero sabes, el amor de Dios no cambia, no varía. No tiene, o sea, ¿por qué? Muchas veces el error está en nuestra identidad, en que nosotros no sabemos cuál valioso somos para Cristo, no sabemos qué es lo que Él ha ganado para nosotros y, ¿sabes? Cambia. Él no cambia, Él no varía. El propósito divino de Dios en nuestra vida ya está determinado desde muchísimo antes que tú y yo naciéramos. Amén. Pero, ¿sabes? A pesar de nuestros errores, de nuestros temores, de la duda, de la incredulidad, de los tiempos malos, de los tiempos de incertidumbre, de dolor, de angustia, de lo que sea, nosotros somos nosotros, no es Dios. No es Dios, ¿sabes? Cuando yo aprendí esto, es que la que está haciendo mal las cosas soy yo y Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de amor. Amén. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Él nos ama y nos sigue amando, ¿sabes? A pesar de nuestro mal genio, a pesar de las quejas, a pesar de la inconformidad, a pesar de todo lo que nosotros somos, el amor de Dios es fiel y Él nos sigue amando a pesar de todas las cosas. Y, ¿sabes? Muchas veces cuando estamos en tiempos difíciles o hicimos algo, nos da vergüenza y no queremos ir a Dios y estamos haciendo cosas que no son. Segunda de Timoteo 2 versículo 10. Por tanto, todo todo lo soportó, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Amén. Palabra fiel es esta. Escucha nada más. Si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si le negamos, Él también nos niega. Si fuimos infieles, Él permanece fiel. Amén. O sea, fíjate cómo al final de todo esto, ajá, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes? Dios no cambia, no varía. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, estudiando este versículo, llamó mucho mi atención la fidelidad de Dios, ¿sabes? Porque primero somos nosotros. Nosotros primero lo negamos a Él para que Él después nos niegue. Y es una decisión personal en tu vida. Si fuéramos fieles, dice, Él, perdón, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. O sea, imagínate nada más, no importa cómo nos portemos, no importa lo que hagamos, la fidelidad de Dios está siempre. Y esto, ¿sabes? En nosotros comprender y creer que, que la fidelidad de Dios
está siempre ahí, eso nos tiene que ayudar a darnos valor para también nosotros hacer lo correcto. Y esta verdad, ¿sabes? Le sirvió a Pablo de consuelo, mientras que él sufría y esperaba la muerte en el tiempo de la aflicción, la frustración. ¿Sabes? En ese tiempo tan difícil, nosotros no podemos alejarnos de Dios. Jesús es fiel, Él permanece en nosotros. Amén. En nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Aun cuanto parezca que nosotros hemos agotado nuestra fe y que nosotros ya no podemos más, a veces nosotros somos infieles con Dios, pero Jesús cumple su promesa y Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sabes, y esto tiene que ver con lo que tú y yo creemos. ¿Qué es lo que afecta nuestra identidad? Nuestra identidad afecta o beneficia nuestra comunión con Dios. Y a veces se nos olvida lo que nosotros somos en Cristo por el afán del mundo. Y si estamos cimentados sobre la roca, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros le demos la espalda a Dios, aunque estemos afectados en la derrota, Él nunca nos da la espalda. Él siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No olvides que el que está en ti vive ¿en dónde? En tu corazón. Él vive en tu corazón. Entonces, podemos perder mucho tiempo debido al fracaso. Pero si tú sigues fiel en Cristo, nunca vas a perder tu propósito. La Biblia enseña que el fracaso no es definitivo y que puede ser la oportunidad para crecer y ser más Amén. compasivos. El fracaso puede convertirse, ¿sabes?, en la oportunidad para construir nuestro carácter y desarrollar resistencia. Nos puede ayudar a ser misericordiosos, empáticos con los que hoy están sufriendo. Pero Dios puede, convertir nuestro fracaso en éxito. Y sabes, por favor, recuerda esto, porque acuérdate que Él toda maldición la convierte en bendición, ¿no? El fracaso puede brindarnos a nosotros la oportunidad para dar amor, la oportunidad de la gracia de Dios sea manifestada en nuestra vida. Y una parte muy importante es nuestra mente y nuestros pensamientos. Necesitamos tener nuestros pensamientos positivos dirigidos a donde es su palabra, porque esto es lo que nos va a llevar a la victoria. Pero los negativos, la gente negativa, es la gente que se está torturando por sí sola, porque los pensamientos negativos nos llevan al desorden, nos llevan a la locura, nos llevan a qué más, a la preocupación. Entonces, por eso debemos de tener ese dominio propio sobre nuestros pensamientos. Y ya hemos hablado de esto. Entonces, vamos a aprender un poco de David. ¿Sabes? David fracasó con su familia. David no puso límites a sus hijos. ¿Sabes? No los disciplinó cuando era necesario. Y esa actitud, ajá, contribuyó a que los hijos de David pecaran y pecaran tremendamente. Entonces, la mayoría de personas nos sentimos incómodas con las situaciones de conflicto, así que tendemos a evitarlas o a enfrentarlas, ya sea en el trabajo, en la casa, con los hijos, como lo que sea. Ajá. Entonces, los conflictos, por pequeños que parezcan, pueden desaparecer, incluso si los ignoramos, pero los grandes terminan agravándose y volviéndose más catastróficos para nuestro entorno si nosotros no los atendemos. O sea, hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que resolverlas, que nosotros tenemos que atender los conflictos, por muy pequeños que sean, necesitamos atenderlos. ¿Y qué pasó con la familia de David? Ajá. Él permitió que hubiera conflicto entre sus hijos y llevara a su familia a una tragedia total. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a dar un resumen. Esto viene escrito en Segunda de Samuel 13, si no me equivoco, si es todo el capítulo 13, viene todo lo que pasó con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó?
Su hijo mayor de David, que era Amón, viola y deshonra a su hermana Tamar. Entonces, el hermano de Tamar, que era Absalón, ajá, odia a Amor. ¿Por qué? Porque pues deshonró a su hermana, pero no le dice nada al respecto. ¿Qué hace Absalón? Absalón se queda callado. Y aquí en el versículo del segundo de Samuel 13:21 exactamente dice que David conocía el problema, pero decide ignorar la situación. Fíjate nada más qué tremendo está esto. Entonces, aquí nosotros observamos el silencio de David primero y después el silencio de Absalón. Los dos ignoraron lo que Amón había hecho. Todo parecía estar bien durante 2 años, pero un conflicto sin resolver y de esta magnitud nunca va a desaparecer solo. Cuando Amón y Absalón, viajaron juntos por el campo, Absalón le ofreció vino en abundancia a su hermano, a su medio hermano, y después hace que sus siervos lo asesinen. Imagínate nada más, cuál fue como que la venganza de Absalón, si lo podríamos decir. Esto viene en 2 de Samuel 13 del versículo 28 y 29. El conflicto atrae a más miembros de la familia de David, los aristócratas, el ejército, hasta que toda la nación se sume en una guerra civil. ¿Sabes? Nosotros tenemos que evitar conflictos que provocan, nos pueden provocar una destrucción, que en muchos casos es mejor afrontar la incomodidad porque hay situaciones que nos incomodan. Hay temas que nosotros a veces no podemos, nos da miedo, nos incomoda hablar de esas cosas. Pero, ¿sabes? Es necesario afrontarlas, es necesario Amén. resolver esos temas y es necesario tratar con esos temas. Amén. Sin embargo, a pesar del fracaso de David, Dios cumplió su pacto con él y lo trató con misericordia. Ajá, a pesar de que hubo todo este desorden en su familia, Dios, Dios lo, lo llevó a cumplir lo que Dios le había prometido, porque David tenía una promesa. Entonces, ¿sabes? Muchas veces nosotros tenemos que dejar ir las cosas y esto es un punto bien importante. Vamos a, el fracaso. El fracaso puede ser un trampolín hacia el éxito o puede llevarnos a hacer una ancla que nos lleva a las profundidades de la depresión, de la tristeza. Y sabes, hay gente que se queda en el fracaso por toda su vida. ¿Y cómo nosotros nos podemos acercar y tratar el fracaso que tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando acerca de Dios? Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que tú y yo estamos pensando acerca de Dios? No se puede ver el éxito del futuro si nosotros continuamos y estamos regresando a nuestros errores pasados. O sea, es algo que tenemos que resolver, es el pasado. Y hay personas que en la vida superan los errores y necesitamos perdonarnos. Y esto tiene que ver con el reconocer nuestras fallas, con el perdonarnos, con perdonar a los demás y dejarlos ir. ¿Sabes? Es importante que tú sueltes todas estas cosas del pasado. O sea, yo a veces escucho hablar gente y no es que mira cuando yo tenía, no sé, 10 años y que mi mamá y que, ¿sabes? Es importante dejar ir todo esto. O mejor dicho, hay veces que es necesario entregarle todo eso a Dios. Fíjate, hace muchos años yo recuerdo que yo conocí a Cristo a los 39 años y para mí yo venía de un mundo, hijo, totalmente loco, totalmente loco. Y tan solo, imagínate, viví 9 años sola en Cancún. Entonces, vi muchas cosas, muchísimas cosas que vi. Y, sabes, yo le decía a Dios, Señor, quita de mí todos esos pensamientos, todos esos recuerdos, ¿no? Entonces, es importante que tú y yo trabajemos con nuestro pasado, con los errores que hemos cometido. Y, ¿sabes? Y si hay errores que dices, no, es que no puedo perdonar esto, ¿sabes? El amor, el perfecto amor de Dios nos ayuda. El perdón de Jesucristo
nos ayuda a perdonar. ¿Sabes? Porque Dios, a pesar de todo, David, a pesar de todo, sigue y sigue adelante. Y ustedes, nosotros muchas veces nos estamos estancando, perdón, debido a nuestros errores, a nuestras fallas, a nuestra falta de perdón hacia nosotros mismos. He aquí algunas claves para superar el fracaso y seguir adelante en la vida abundante de Cristo. Número uno, renueva tu imagen de Dios. O sea, conoce la naturaleza de Dios, conoce su carácter. Ujú. ¿Cómo lo puedes conocer? En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y sabes, conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, sí o sí nos saca del legalismo y nos saca de la religión. ¿Sabes? Porque el legalismo te está diciendo, es que tienes que hacer esto, es que mira, si no haces esto no vas a recibir esto. Pero cuando tú conoces el carácter de Cristo, la naturaleza de Dios, yo tengo 2 programas hermosos de la naturaleza de Dios en YouTube. Ajá, ahí los puedes ver. Y también es algo bien importante. Muchas veces nosotros vivimos en la religión cuando Jesucristo es una relación. Ajá, entonces Jeremías 31:3 nos dice, yo te he amado como amor eterno, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Muchas veces los que nos estamos autocastigando somos nosotros, porque Él ya nos ha perdonado. Y el autocastigo, el no dejar ir las cosas, somos nosotros que insistimos, insistimos. ¿Cómo? A través de nuestra mente. Y tenemos que liberarnos en el nombre de Jesús de todos esos pensamientos que no nos están permitiendo avanzar. Amén. ¿Sabes? Dios no es tu enemigo, Dios no es tu problema. Él es tu padre, Él es tu protector, Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu maestro. Él no nos manda ningún mal. Él no nos enferma, ni es el autor de la desgracia. Su corazón, el corazón de Dios es por ti. Y sabes, nosotros somos capaces de entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestra conducta. Efesios 4, versículo 30 dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vives. Recuerda que Él los identificó como suyos. O sea, nuestras acciones causan tristeza al Espíritu Santo. Y si meditas en esta clase, puedes traer una gran revelación de amor, del amor de Dios a nuestra vida. Reconocer, este es el punto número 2. Reconocer, ajá, las limitaciones de Satanás. ¿Sabes? Satanás tiene límites. Yo sé que este es un tema que no se toca mucho. Pero todo lo que mata, hurta y destruye en tu familia, en tu vida, procede de Satanás. Y esto lo dice claramente Juan 10:10. El ladrón viene a matar, a hurtar, a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en Amén. abundancia. Entonces, es posible que hayas experimentado el fracaso. ¿Cómo podemos experimentar el fracaso? ¿Sabes? Mediante la cooperación de la carne y el diablo. Pero Satanás no puede tomar nada más de lo que tú le das. Satanás tiene un límite y es tal vez a los irresponsables le choque lo que estoy diciendo, pero cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, Él nos protege. Y sabes, eso es lo que dice Primera de Pedro 1:5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Amén. Y sabes, el poder de Dios es infinitamente mucho más eterno, mucho más inmenso que lo que Satanás puede hacernos. Satanás no puede hacer nada mientras tú no le des permiso. Hoy es la gracia. Satanás tiene un límite y ese límite se rompe cuando nosotros pecamos. Así es de sencillo. El pecado es lo que trae a nuestra vida la muerte, la destrucción. ¿Y qué pasa? Satanás se agarra de que pecamos. ¿Para qué? Para matar, hurtar y destruir. Lo cual, ajá, es causado solamente por nuestras decisiones, por nuestros deseos carnales o simple y sencillamente por el mundo y las mentiras. Pero nuestras decisiones, nuestras acciones, incluso muchas veces el modo de pensar, es lo que le está dando pie al diablo para que él entre en nuestra vida.
Ujú. Y Satanás no puede venir a hacerte la vida imposible solo porque él quiere fastidiarte. Porque mucha gente piensa esto. Muchos piensan que tienen su demonio personal y que la realidad es que, pues no, la verdad es que no somos tan importantes para tener un demonio personal. Más bien es por qué. ¿Quieres saber por qué? Porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Es solamente el resultado de tus pensamientos. Hay gente que constantemente, es que el diablo me está haciendo, es que el diablo me está haciendo, es que el diablo me está haciendo, ¿sabes? Es que estás pensando que el diablo te está haciendo y todo lo estás viendo con el enfoque de que es el diablo y que no eres tú y que es tu carne y que son tus pasiones egoístas y todo lo que tú le quieras poner. Porque eso es lo que dice Romanos. Si tú lees Romanos 6, ahí dice claramente que esto es por las pasiones de la carne. O sea, y todo esto sucede ¿por qué? Porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Y también me puedo sostener en este versículo que dice, así como creíste te será hecho. Ujú. Entonces, debemos de dejar de darle tanta importancia a que Satanás es el que está frustrando nuestra vida y que por él todo nos está saliendo mal. O sea, lo que debemos de comprender es que somos nosotros, a través de nuestras actitudes, lo que les estamos abriendo la puerta para que Él entre a destruir nuestra vida. Santiago 4, versículo 7 dice, por lo tanto, someterse pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Nosotros somos los que tenemos que resistir al diablo, no es Dios. No es Dios el que resiste por nosotros, somos nosotros los que tenemos que resistir. Y un modo práctico de resistir al diablo es hablando la palabra de Dios en voz alta, porque esa es una espada de dos filos, la palabra de Dios. ¿Sabes? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas esforzarte en creerla, en hablar en autoridad, en que el Hijo del Hombre vino a dártela, en que el Verbo hizo hecho carne, te está dando su palabra, te dio su autoridad. Y sabes, en estos tiempos, tal vez cuando estamos luchando con estas cosas, es tiempo de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tengo la autoridad de Jesucristo en mí. Yo creo que el que venció al mundo vive en mí, Señor. Y yo no hago esto en mi carne, lo hago en el poder del Espíritu. Y esto es poderoso cuando nosotros nos quitamos, nos menguamos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que yo no puedo hacer esto, pero te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú haciéndolo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Porque Dios no puede y no detiene su amor por ti, aunque nosotros nos estemos portando muy, muy mal. O sea, esto solamente por la gracia de Dios. Él no puede, o sea, no puede dejar Dios su fe. Él cumple su palabra. ¿Y es por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando mal acerca de las cosas. Él es nuestro proveedor. Él no puede dejar de que su propósito en nuestra vida se cumpla porque tal vez me siento triste. Ay, me siento, deprimida. Ay, me siento enferma. Ay, me siento no sé qué, ¿sabes? Todo este tipo de cosas es muy diferente. Cómo tú te sientes a lo que eres en el espíritu, a lo que eres en Dios. ¿Y qué eres? Eres valiosa, eres su hijo amado, eres prosperado en él, eres santificado, eres la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la mente es la que muchas veces es la que nos está atacando. En 1 Juan 4:4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Imagínate que este versículo, escucha por favor. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. O sea, el espíritu que está en ti, que es el espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, ese espíritu que está dentro de mí ya venció todo lo que hoy te está afligiendo. Amén. Ajá, y es renovar nuestra manera de pensar, ¿sabes? Vivir en el espíritu depende de cómo tú vas renovando tu manera de pensar. Ay, es que Dios lo va a hacer. No, Dios ya lo hizo hace 2000 años. Solamente tienes que apropiarte de tu herencia, que es esto. Entonces, vamos al número 3. Renueva.
tu concepto de ti mismo. Este es un punto bien importante para salir del fracaso. Y sabes, esto es poderoso porque el fracaso no puede y no debe de afectar tu identidad en Jesucristo. Sabes, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El fracaso afecta nuestras emociones y afecta nuestros sentimientos. Pero una cosa es lo que nosotros somos en Cristo y otra cosa es lo que tú y yo sentimos. Amén. Entonces, es una línea tal vez muy pequeña, pero tu verdadera identidad es lo que dice Cristo de ti, Amén. no lo que está diciendo la circunstancia. Y es cómo adquirimos o cómo avivamos nuestra identidad solamente a través de la palabra de Dios. Sabiendo y conociendo, ¿sabes? Efesios 1 es poderoso en la identidad. Colosenses 1 también es poderoso en nuestra identidad. Léelos, léelos y vas a ver cómo te dice que eres su hija amada, que te creó para buenas Amén. cosas. O sea, son cosas maravillosas que Él nos está diciendo. Ajá, entonces, que el fracaso, que tus sentimientos no afecten tu identidad de lo que eres en Cristo. Y esto es una experiencia de aprendizaje, ¿sabes? Un proceso de crecimiento donde los errores nos van a ayudar a aprender y nos van a ayudar a no condenarnos, ¿sabes? A no señalar, a decir, ¿sabes qué? Y a reconocer, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sabes? Porque tu identidad se mantiene sin cambios, porque es la identidad de Cristo. Y tú eres esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y tu Amén. nueva identidad se renueva todos los días. Escucha este versículo. Segunda de Corintios 4, versículo 16 y 18. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Amén. Estamos siendo renovados en nuestro espíritu. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades de hoy. Fíjate cómo este versículo nos está diciendo que las dificultades actuales son pequeñas y que no duran mucho tiempo, o sea, duran un tiempo corto, pequeño. Pero fíjate, cuando Pablo escribía esto, él estaba enfrentando sufrimiento, él estaba en pruebas, él estaba en aflicción y él sabía eventualmente esto, que en algún momento todo lo que él estaba pasando iba a terminar y que después habría un descanso y una recompensa. Fíjate, fíjate el pensamiento de Pablo. Él pensaba que en esa prueba, ajá, iba a haber una recompensa. Yo no sé si tú habías pensado esto anteriormente. Ajá, porque dice, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En palabras sencillas quiere decir que hay una recompensa, un descanso. Cuando nosotros estamos enfrentando grandes dificultades, es súper difícil enfocarnos. ¿Por qué? En todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Porque nuestro enfoque y nuestra atención está en el dolor, en donde nosotros estamos poniendo nuestra atención es en lo que estamos viviendo, en el problema, en la situación, en la enfermedad, en lo que sea. Y es en lo que nosotros nos estamos enfocando. Ajá. Pero fíjate bien, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la meta final, es algo así como un atleta que se concentra en la meta y pasa por alto todas las incomodidades. Así que también nosotros podemos concentrarnos en la recompensa de la fe, en la alegría que dura para siempre. Amén. Quiero hacer un punto importante en esto. Pasar por alto sus incomodidades, porque así lo dice en la Biblia de estudio. Y sabes, muchas veces las incomodidades que nosotros estamos enfrentando, ajá,
Yo te pido que no las escondas, ni tampoco que huyas de ellas. Pide sabiduría, pídele al Espíritu Santo de Dios que ponga las palabras correctas en tu boca para poder resolverlas, hablarlas con sabiduría, con sensatez, pero sobre todo para poderlas superar. Amén. Porque esto fue un punto importante, por lo cual David, por no incomodarse en hablar con esos temas con sus hijos, llegó a tener un gran conflicto de todo. Pero fíjate qué nos está enseñando Pablo. Pablo nos está diciendo, sí, yo sé que estoy por pruebas en tiempos difíciles, esto se va a acabar y que voy a tener una recompensa. Fíjate la mente de Pablo. ¿No? Entonces, segunda de Corintios 4:18. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Amén. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, Amén. pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y sabes, gloria a Dios por esto, porque lo que permanece para siempre es su palabra y es su reino. Amén. Y sabes, desafortunadamente nosotros estamos moviéndonos por vista, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, por lo que degustamos y por los cinco sentidos. Y eso es carne, cuando nosotros nos estamos moviendo en este ámbito. Y sabes, por naturaleza humana nuestra atención está en las dificultades, pero este versículo nos lleva a mirar, dice, miro, fijo mi vista en lo que no puedo ver. ¿Qué es lo que no puedes ver? Es la fe. Porque no es por vista, es por fe. Es por lo que nosotros creemos que Él dejó escrito que iba a ser para nosotros. Y sabes, puede ser bien fácil desanimarnos y darnos por vencidos. Y sabes, y aventarnos un día completo o dos o tres, los que tú quieras, de tristeza y de desgracia y de desánimo y ya tiro la toalla y todo lo mando a volar, ¿no? Pero todos enfrentamos problemas y dificultades y todos hemos pasado por un fracaso, por desilusión, por incertidumbre, que nos han hecho pensar abandonar todo. Pero Pablo nos enseña, en lugar de darnos por vencidos por el desgaste de la vida, porque yo he escuchado gente que dice que está cansada de la vida, en vez de darnos por vencidos por el desgaste de la vida, Pablo, se concentra y fija su atención en la fortaleza interior del Espíritu Santo de Dios. Amén. Efesios 3, versículo 16 dice, fíjate nada más. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Amén. Híjole, yo no sé si alguna vez has pedido esto, pero yo te pido que cuando estés en cualquier situación que necesites a más de él, ores este versículo de Efesios 3:16. Porque, ¿sabes? Esto es lo que hacía Pablo. Pablo oraba. Que él fuera fortalecido en su ser interior. Y sabes, eso es una vida en el espíritu. Una vida en el espíritu es movernos por su palabra y es movernos por su espíritu, no movernos por la carne ni movernos por nuestros sentimientos. Y esta era la oración de Pablo en tiempos difíciles. O sea, no permitas que la fatiga, que el dolor, que el cansancio, que la crítica, muchas veces en un fracaso, en una situación difícil, la crítica ahí está dándonos duro, hijo, y nosotros ahí prestando nuestros oídos a cosas que de verdad ni nos edifican ni nos construyen. O sea, debemos de cuidar lo que estamos oyendo Amén. y llevarlo, ¿sabes? Todo lo que Pablo nos está enseñando es llevarlo a la obra. Y creer que el propósito de Dios, aunque nosotros fallemos y volvamos a fallar, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén. Y no perder de vista que hay alguien poderoso que nos sostiene. Y Amén. nuestro problema no deben desilusionarnos, no pueden hacer que nuestra fe disminuya, ¿sabes? Al contrario, recuerda que Él, en nuestra debilidad es donde Él nos fortalece. La persona que eres hoy es nueva, porque tú naciste del Espíritu. No sé si tú has pensado en esto. Tú naciste del Espíritu, de esa simiente incorruptible. Entonces, tu hombre interior es el que se renueva cada día.
Mi pregunta es, ¿por qué seguimos viviendo en el pasado? ¿Por qué no hemos dejado el pasado atrás? Necesitamos enfocarnos, porque este punto 4, que es el enfoque en un nuevo futuro, el enfoque en nosotros estar pensando en todo lo bueno, lo santo, lo puro, es un paso a la vez, es poco a poco. Fíjate lo que dice Filipenses 3, versículo 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo mi mirada a lo que tengo adelante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ve la mente de Pablo. Mira, aquí este versículo está precioso porque nos está indicando lo que Pablo está pensando, lo que Pablo está haciendo. Y habla de un punto bien importante que dice, yo me concentro. ¿En qué se estaba concentrando? En las cosas de Dios, en lo que iba a hacer, en dónde quería llegar. Así como el atleta que se concentra en la meta, así él nos dice, no lo he logrado, no lo he alcanzado, pero me concentro en esto. ¿Y cuál es la indicación? Siguiente, olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo adelante. Y así avanzo hasta llegar al final de la meta para recibir el premio celestial. Un punto importante, y yo te invito a que hagas esto, es resuelve tu pasado. Suéltalo, perdónalo o lo que sea necesario. Y esto lo puedes hacer como en oración. En oración, ¿sabes? O si no, lo que yo un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Borra de mi mente todos los recuerdos que me lastiman, que no me dejan avanzar. Así de claro se lo dije. Y a veces, ¿sabes? Mi esposo y yo nos conocemos desde que teníamos 14 años. Y a veces él dice cosas y, ay, ¿te acuerdas de esto? Y yo ni me acuerdo. O sea, recuérdame porque ni me acuerdo. Entonces, ¿sabes? Hay cosas que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios, si ese recuerdo, si esa situación no te deja avanzar, ¿sabes qué? Señor, en el nombre de Jesús te la entrego, Padre. Ayúdame a vivir el hoy. Amén. ¿Sabes? Porque mucho pasado y mucho futuro causan estrés. Y no estamos viviendo el hoy, no estamos disfrutando el hoy, no estamos, ¿cómo se llama? Contentos con lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si no has soltado el pasado, lo sigues cargando y el pasado te ata. Pero si estás ansioso es porque tienes demasiado futuro. Entonces, ¿sabes? Necesitamos. Y esto lo hizo el Espíritu Santo de Dios en mí. Y tuve que orarlo y decirle, Señor, por favor, ayúdame con esto, porque realmente yo me estaba volviendo loca. Entonces, nosotros necesitamos una mente que continuamente esté concentrada y enfocada en las metas que tenemos físicamente, espiritualmente, familiares, económicas, personales, laborales. Amén. Y es esforzarnos. Y fíjate qué dice Pablo, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Sabes? Si tu mente está concentrada en lo que tuviste hace 10 años, no estás permitiendo que tu futuro, que tu presente lo disfrutes. O esa es mi pregunta. Si estás concentrada en lo que tenías hace 10 o 15 o 20 años, ¿estás disfrutando hoy? ¿Hoy estás disfrutando tu presente? ¿Y sabes por qué no lo estás disfrutando? Porque no lo has soltado. Porque tal vez añoras el pasado cuando Dios hoy te está regalando un nuevo día para respirar, para vivir. Y es porque nuestro enfoque está mal. Necesitamos dejar el pasado atrás. Y este punto me pareció maravilloso. ¿Y sabes? Pablo era Saulo de Tarso y Pablo escogió resolver y trabajar con su pasado. Él decidió dejar atrás a Saulo de Tarso y caminar con Pablo hacia Jesús. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, ¿qué hizo Pablo? Pablo persiguió a la iglesia, era un fariseo. Perdón, Saulo de Tarso, gracias. ¿Qué hizo Saulo de Tarso?
Él había perseguido a la iglesia, era fariseo, él perseguía a los cristianos, fue probablemente responsable, ajá, de que muchos cristianos fueran presos. Fue responsable de la separación de familias. Incluso él fue el que inició cuando apedraban a Esteban, el responsable de la muerte de Esteban. Y sabes, si tú y yo estuviéramos en esta situación de Saulo de Tarso, ¿sabes qué? Ay, no, es que mira, maté al Esteban. No, es que mira, los perseguí. Y es que mira, y mira, y mira. Y nuestra mente estaría totalmente, ajá, llena de culpa, llena de condena. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Pero sin embargo, Pablo fue capaz de recuperarse del pasado y seguir adelante. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Pablo se perdonó a sí mismo, dejó la culpa, la condena y decidió vivir una vida entregada a Dios. Amén. Y sabes, gracias a esa decisión de Pablo, hoy tenemos 13 libros, si no me equivoco, que son los que escribió en el Nuevo Testamento. Y sabes, su pasado no destruyó su futuro. Amén. Y es algo hermoso que tenemos que aprender de Pablo. O sea, nuestro pasado, nuestros errores, nuestro fracaso no puede destruir nuestro futuro. Amén. Ahora sí que es como que nosotros nos tenemos que levantar y tenemos que resplandecer, porque Amén. el Hijo de Dios, o sea, el Verbo hecho carne vive en nosotros. Amén. O sea, tú decides si te estancas en el fracaso o si de verdad te levantas y empiezas a creer las promesas de Dios. ¿Para qué? Para que tengas un futuro glorioso, esa vida de abundancia, ¿sabes? O sea, el cristianismo no se trata solamente de orar y de esperar a que Él haga las cosas. Si yo algo he aprendido, y eso que yo nací y 39 años de mi vida, de verdad, puras mentiras y bajo la iglesia católica. Y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y Dios te va a castigar. Y no saben tantas cosas que me decían. Y ahorita, ¿qué es lo que yo he aprendido? Cada vez que yo estudio su palabra, me encuentro con algo que Él nos señala, que Él nos dice, haz esto. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Sabes qué nos está diciendo Pablo? Enfócate en lo que quieres lograr. Amén. Enfócate en lo que vas a hacer. No te distraigas, que el mundo no te distraiga. Y lo más hermoso de todo, ¿sabes? Pablo se perdonó a sí mismo. ¿Tú crees que Pablo hubiera sido Pablo si hubiera cargado a Saulo? Claro que no. O sea, Pablo se despojó totalmente de lo que hizo Saulo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos aprender. Necesitamos Amén. despojarnos de nuestros errores, de nuestras Amén. culpas, de nuestros fracasos, sabes, incluso de nuestras palabras hirientes. Necesitamos entregárselo todo a Él. Amén. Y Así es. yo te pido que medites en esta clase y que dejes que el Espíritu Santo te vivifique y que Él sea en ti. Porque, sabes, Dios tiene cosas hermosas para ti y para mí. Amén. Pero muchas veces nosotros no abandonamos nuestra manera de pensar porque estamos añorando lo que teníamos o estamos tan afanados en el futuro que el día de hoy estás lleno de angustia y de temor y de enfermedad y no sé de cuán tantas cosas porque no has resuelto el pasado. Entonces, en tiempos difíciles, sí o sí, vamos a necesitar fe. Y el corazón es la fábrica de la fe. Amén. Entonces, nuestros corazones determinan nuestra vida, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es la forma en que nuestros corazones responden a Dios, responden a su palabra, determina el curso del fracaso o la frustración o el éxito de nuestra vida abundante en Cristo Jesús. Porque Dios prometió y tiene promesas tremendas para nosotros. Amén. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay veces que nuestro fracaso para recibir de Dios es una revelación de cómo nos relacionamos verdaderamente con Él en nuestros corazones. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios se trata de nuestros corazones.
No se trata de lo que sentimos, se trata de cómo tú, en qué condición está nuestro corazón. Y mira, podemos conocer la doctrina que tú quieras, la correcta, la más adecuada si tú quieres, pero ¿estás convencido de su verdad y te regocijas en su gracia? Pero si nuestros corazones están duros hacia Él, nos estamos engañando hacia nosotros mismos. Nos estamos engañando. Si nuestro corazón está endurecido hacia Dios, o sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder recibir? Fíjate, Ezequiel 3, versículo 10 dice, Ezequiel, sí, además, él me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hable y oye con tus oídos. Escucha cómo dice, recibe en tu corazón todas mis palabras. La fe es un asunto del corazón y nuestros corazones son la fábrica de la fe. Este es un pequeño detalle y es una gran instrucción, porque dice, recibe. ¿Estás recibiendo de Él? ¿Estás recibiendo su palabra? ¿O solamente son de boca para afuera? Recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablé. Y muchas veces nosotros somos los que decidimos si la recibimos, si la creemos, si la hablamos, si la meditamos. A veces la leemos, híjole, esto está tremendo. A veces la leemos y no la analizamos. Nos pasamos como si estuviéramos leyendo una revista o un libro, cualquier cosa mundana. Y yo quiero darte un tip. Observa cuando tú estás leyendo la palabra. Lee la palabra en voz alta. ¿Y sabes qué? Vas a encontrar claves en cada versículo que muchas veces te están dando la instrucción para tu vida. Y este es un tip Amén. de vida. Y sabes, yo aprendí esto hace muchos años y esto me lo enseñó el Espíritu Santo. Él me enseñó a que hay palabras claves en cada versículo que tú y yo tenemos que hacer. Porque sabes, lo que realmente es la bendición de Dios es la obediencia. Eso es lo que nos bendice, es la obediencia. Entonces, nuestras luchas con la fe realmente indican que un corazón está endurecido. El corazón duro es el resultado del pecado. Escucha. ¿Y sabes de dónde viene? De la palabra callos. No sé si a ustedes les han pasado que cuando hacen algo con las manos continuamente, no salen callos en las manos. ¿No? Entonces, así lo traduce, como un corazón duro, como ese callo que nos sale en las manos. O sea, ¿qué es? Así es el pecado en el corazón, es capa sobre capa sobre capa. Y es porque nosotros nos estamos haciendo insensibles a Dios. Esto es lo que hace un corazón duro. O sea, el corazón duro nos hacen insensibles a Dios. ¿Y cuál es la solución? Rápido, porque ya se me fue el tiempo. Híjole, me faltan 4 minutos. ¿Cuál es la solución? Es perdonar y Amén. es reconocer. Y sabes, lo único que puede hacer un corazón puro delante de Dios es el perdón, es el reconocimiento, es el arrepentirnos. Es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener un corazón puro. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros estamos endurecidos de corazón, ¿cómo vamos a poder recibir su palabra? Y eso no significa necesariamente que nosotros tengamos malicia, pero puede suceder porque nosotros no hemos aprendido lo que significa esa relación con Dios, con su palabra desde nuestro corazón. Y no sé, pero esto es poderoso. Y me vas a decir, ¿en qué sostengo esto? Esto lo sostengo en Romanos 10:10, porque dice, con el corazón se crea para justicia y con la boca se crea para salvación. Amén. Y podríamos añadir algún aspecto de la redención en este versículo, porque con el corazón se cree para sanidad, porque el corazón se cree para prosperidad, porque con el corazón se cree para salud, para Amén. amor, para vida, para perseverancia, para milagros, para sanidades, para prodigios, para cambios. Con el corazón se cree para justicia. Amén. Entonces, del corazón, manan los aspectos de la vida.
Del corazón manan las palabras, los pensamientos, las acciones y las actitudes. O sea, tu destino es tu corazón, no es Dios. Es tu corazón, es lo que tú has decidido guardar en tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Entonces, la depresión es un asunto del corazón. Me voy rápido. Proverbios 12:25. Es normal o es tal vez normal en el mundo que si estamos en un fracaso, ¿qué llega? Pues la depresión, ¿no? Pero fíjate lo que dice. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, ¿no? Amén. Muchos que hacen, se meten en su habitación y se dan un taco de depresión y de tristeza y se empiezan a regocijar en su tristeza Claro. y en su dolor y en todo esto. ¿Y aquí qué dice? Más la buena noticia, o sea, la buena palabra, la palabra de Dios lo alegra. Amén. O sea, tú permites si entras en depresión, porque este proverbio lo dice claramente, más la buena palabra lo alegra. La sanidad es un asunto del corazón. Escucha, Proverbios 4, versículo 22 y 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no dejes que aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, otra vez, porque son vida a la que las hallan y medicina para todo el cuerpo. O sea, ve cómo Él nos está diciendo, guarda mis palabras en medio de tu corazón, porque son vida. ¿Cómo guardas cómo guardas la palabra en el corazón? ¿Sabes? Yo he aprendido esto y quiero compartírtelo y esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Tengo un versículo y empiezo a pensar en él y empiezo a pedirle, Señor, dame una revelación y empiezo a orar en lenguas. Empiezo a orar en lenguas dentro de mí, empiezo a orar y empiezo a orar y de pronto, wow, ¿sabes? Ese versículo lo está sembrando en la tierra fértil que es tu corazón. Y poco a poco vas a ir viendo cómo ese versículo va a ir dando fruto. Ujú. La paz es un asunto del corazón y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amén. Colosenses 3:10. Y la lista puede seguir, ya se me acabó el tiempo. La lista puede seguir, pero sabes, es muy importante cómo tú te estás relacionando con la palabra de Dios y nuestro corazón va a determinar el rumbo de nuestra vida. Sabes, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque Amén. de él mana la vida. Nues- eh, Fíjate, fueron halladas, como por último Jeremías 15:16, no quiero dejar ir este versículo, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Ve nada más que hermoso. Así que asegúrate de que tu corazón está blando y puro delante de Dios. Realmente su palabra, el gozo del Señor está en ti. Estás viviendo esa vida de paz o vives una vida de ansiedad. Ya superaste los fracasos. Deja atrás el pasado para que puedas vivir esa vida de abundancia que Jesucristo ganó para Amén. nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabes, aquí está escrito. Aquí está escrito. Todo esto es lo que sale de la boca de Dios. Y bueno. Ay, ya terminamos, se nos fue, se nos fue. Gracias, me pegó esa enseñanza. Bienvenida, Daniel Sen, bienvenida, Semilla de Vida. Me da muchísimo gusto que estés por aquí. Estamos para servirte, para ayudarte. Y bueno, vamos a orar por último para poder cerrar este tema. Y Señor, te damos las gracias, gracias precioso por tu obra en nuestra vida. Hoy yo oro por cada persona, Señor, que está escuchando esto. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándonos, Señor, a soltar nuestro pasado, Señor, a resolver nuestro pasado, que nos ayude, Señor, a enfocarnos, Señor, en todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, recordándonos este tema, que tu palabra es mucho más poderosa, Señor, que incluso que lo que nosotros sentimos. Queremos, Señor, aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne, Señor. Sabemos que tú, precioso, estás con nosotros en nuestro corazón y que el que venció al mundo vive en nosotros. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada persona que me está escuchando y que me escuchará en un tiempo futuro. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, trayendo a su vida, Señor, y supliendo
todas sus necesidades conforme a las hermosas riquezas de su gracia. Bendícelos, Señor, con toda bendición espiritual, que tengan una semana llena del poder del Espíritu Santo de Dios, porque si Cristo es con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Te bendecimos, Padre, agradecemos tu presencia en nuestra vida y tu amor. Gracias por cada persona que nos escucha. Nos vemos la próxima semana gracias a Facebook. Y los que nos siguen en YouTube, muchísimas gracias. Yo ahorita lo confirmo. Los que nos siguen en YouTube, muchísimas gracias. Comparte este material. Yo sé que hay gente que lo necesita escuchar. Que tengas un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana con otro tema. Dios te bendice.